Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto la compleja situación que vive Venezuela durante los últimos días. Ha ocurrido mucho. En primer lugar, se esperaba el 9 de enero una protesta masiva que ocurrió en diferentes calles en Venezuela y también en diferentes ciudades a nivel del mundo para mostrar su apoyo a la oposición, al liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González y el rechazo hacia el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Lo que ocurrió luego fue algo más sorprendente que de repente no se esperaba en todo caso, que es el secuestro de María Corina Machado por algunos minutos. Parece que fue un secuestro corto. Lo que se entiende es de que hubieron una serie de contraórdenes militares que generaron que luego se ordene su liberación. Ella luego fue a buen recaudo y sigue en la clandestinidad en estos momentos. Está a salvo dadas sus últimas declaraciones. Esto ha generado también un contexto en el cual lo que ha ocurrido hoy se entiende un poco mejor. Muy temprano en la mañana, Nicolás Maduro, antes de la hora pactada, tomó juramento en su cargo como presidente de Venezuela, una toma de posición claramente fraudulenta y que no respeta la voluntad popular de los venezolanos que masivamente votaron por Edmundo González. Es una situación bastante compleja porque si bien hay apoyo popular y si bien todavía hay un liderazgo bastante claro y unido, con mucha fuerza y con mucha legitimidad, no se ha logrado el objetivo en estos momentos, que era que Edmundo González pueda entrar a Venezuela a asumir la juramentación y su cargo como presidente de este país. Con lo cual, las próximas horas, los próximos días y las próximas semanas van a ser fundamental. Hay que hablar mucho y hay que analizar mucho qué es lo que ha pasado, cómo el venezolano toma esta situación en la cual no ha visto a Edmundo González hoy día en Venezuela, cómo la oposición puede sobreponerse a este golpe duro de no haber tenido resultados hoy día y también, por otro lado, cómo va a seguir el régimen de Nicolás Maduro luego de las claras rupturas que hay dentro de sus filas, la falta de apoyo, el que solo 2 presidentes de la región hayan acompañado y que presidentes que normalmente son bastante cercanos a él, como la presidenta de México, el presidente de Colombia, el presidente de Brasil, el presidente de Chile, no hayan querido ir a su toma de mando fraudulenta. Con lo cual nos queda mucho para analizar y para ver también el efecto que puede tener esto en América Latina. Y para analizar estos temas nos acompaña desde Washington, D.C., el analista político de la firma Politics, César Báez, y también desde Lima, Perú, el especialista en comunicación política, Luis Núñez. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto escucharte. Saludos a César. También. Un gusto. Bueno, Luis, quería comenzar contigo porque ha pasado mucho en los últimos días y quería saber cómo venías viviendo lo que ha venido pasando en Venezuela en estas últimas horas. Bueno, teniendo familia en varias ciudades de Venezuela, por supuesto estamos 24 horas conectados y muy pendientes, a pesar que las redes sociales en la última semana han sido un desastre. El gobierno, el régimen ha tratado de que no nos podamos comunicar con la gente y que la gente allá no se pueda comunicar con nadie afuera. Entonces hemos tenido muchos problemas. Pero yo sigo optimista. Yo creo que lo que vimos esta mañana fue una juramentación, bueno, para empezar fraudulenta, como dice el titular de tu programa, pero más apresurada, porque la tarjeta de invitación que yo recibí una copia decía 12 del mediodía, o sea, cuando serían las 11 de la mañana en Lima. Y a las 9 de la mañana ya eso estaba lleno, el salón, que por cierto no es el salón de la Asamblea, es un salón de actos oficiales, pero no para una toma de mando. Y todo fue apresuradamente, así como vamos, antes que venga alguien me lo quite. Y el discurso, un discurso, a mi criterio, un discurso absolutamente incoherente, además prometiendo cosas que se supone ya deberían haber hecho estos 25 años, las reformas constitucionales, los motores de la economía, y siempre están hablando de la paz. Yo no entiendo cómo pueden hablar de la paz cuando hay casi 2.000 presos y han matado a un montón de gente. Entonces, ¿qué paz es? ¿La paz de los cementerios será? Y en esa línea me gustaría preguntarte por una de las cosas, digamos, más significativas que pasó el día de ayer, que fue el secuestro de María Corina Machado por algunas horas. Digamos, ¿por qué crees que la secuestraron y luego la liberaron? ¿Cómo lees, digamos, esa decisión? ¿Una fractura tal vez en las fuerzas militares? Más bien entre Diosdado y Maduro, porque tengo entendido que el que presionó más para que la metieran presa fue Diosdado. Y creo que Maduro tan pronto se enteró de que le habían puesto mano, la mandó a sacar, porque imagínate, a 24 horas de la toma de posesión, así sea una posesión fraudulenta, meter a la lideresa de la oposición que está reconocida en todo el mundo
y que tiene amistades muy poderosas en todo el mundo, era más peligroso tenerla presa que tenerla suelta, como evidentemente lo confesó ella cuando ella iba llegando a la región ahí de Bolaíta. La soltaron, pues, y la orden vino de arriba. Hay que soltarla. Si no, se nos puede malograr la pantomima que montaron esta mañana en Palacio. Y en ese sentido, el último mensaje de María Corina hace tan solo un poco más de una hora, también señalando que la lucha va a continuar en esos días. ¿Cuáles crees que son los siguientes pasos que vamos a ver, digamos, en Venezuela en las próximas semanas? El gobierno va a seguir reprimiendo todo lo que puede, porque esa es su política, represión y miedo. Pero yo creo que la gente ya perdió el miedo, y si María Corina anuncia que se va a presentar en las calles otra vez, más la campaña internacional que estamos haciendo afuera, que afuera también estamos permanentemente saliendo a la calle, entonces denunciando en los medios y diciendo las cosas como son, yo creo que esto no tiene para mucho más. Puede pasar unos días más, pero esto ya ese señor que hoy se puso esa banda que más bien parecía un grillete, él debe saber que las horas de su sueño están contadas. Oh, muchas gracias por acompañarnos, Luis. Un abrazo para ustedes. Gracias por la invitación. Y en esa misma línea, César, me gustaría preguntarte por lo que ha pasado en los últimos días en Venezuela. Al final, efectivamente, Nicolás Maduro ha terminado tomando el mando. ¿Qué crees que significa eso y en qué contexto se da esta, digamos, asunción al poder nuevamente? Bueno, en medio de los escenarios que se habían planteado previo al 10 de enero, probablemente este era el peor escenario, el escenario más pesimista. Un escenario en el que Nicolás Maduro logra su juramentación frente a la Asamblea Nacional y lo logra en un contexto de relativa tranquilidad. Las calles de Caracas esta mañana, según varios reporteros locales, se encontraban vacías, la mayoría de establecimientos comerciales cerrados, incluso el reportaje de que la mayoría de colegios no habían convocado a clases, y bueno, en una tensa calma dentro de la ciudad capital. Sin embargo, Maduro logra hacer esta juramentación, tal como se mencionaba hace un momento, de una manera muy apresurada, en un acto protocolar que duró menos de una hora, a pesar de que el discurso se extendió por un poco más. Y bueno, posteriormente también realizó un acto en la Academia Militar de Venezuela, en el que pues reafirma la Fuerza Armada el apoyo que tiene por Nicolás Maduro. Entonces, claramente, este es un escenario que en este momento para la mayoría de los venezolanos es muy pesimista. Lo que se esperaba, en principio, era la juramentación de Edmundo González dentro de Venezuela el día de hoy, al mismo tiempo que, bueno, algún tipo de movimiento que indicara que no habría reconocimientos en Nicolás Maduro posteriormente, y eso no se ha dado. Sin embargo, yo creo que no es un escenario fatalista, que sería otra cosa, puesto que Edmundo González aún se encuentra en el exterior. Él probablemente en la próxima hora se va a dirigir al país, y bueno, haciendo un paralelismo también en su momento con lo que fue la salida de Edmundo González de Venezuela hacia España. Yo creo que es un activo muy valioso, primero, que Edmundo González esté libre afuera de Venezuela claramente, pero que pueda actuar como presidente electo, y al mismo tiempo también que María Corina, como líder de la oposición, se encuentre en libertad para coordinar pues cuáles van a ser los pasos posteriores en la estrategia de la oposición. ¿Y por qué crees que no se han convocado, digamos, protestas para el día de hoy, digamos, asumiendo que era una posibilidad de que termine habiendo una toma de poder de Nicolás Maduro? Bueno, esto creo que cabe un poco dentro del terreno de la especulación, pero hay que decir con mucha claridad que en este momento el único eslabón que permite que Nicolás Maduro se mantenga en el poder es la Fuerza Armada en Venezuela. No tiene legitimidad de ningún tipo. Incluso las grandes masas populares, que en algún momento fueron un brazo fuerte del chavismo, le han dado la espalda por completo a Nicolás Maduro. No solo eso, también de acuerdo con reporteros que estuvieron durante la elección presidencial en Venezuela, incluso en centros de votación donde votaban soldados, donde votaba la Fuerza Armada, Edmundo González se lo favorecido. Entonces creo que el eslabón que debería en este momento estar trabajando la oposición venezolana es precisamente la Fuerza Armada, y de nada vale convocar una manifestación masiva en un contexto en el cual no tienes un plan concreto o no hay pasos a seguir con la Fuerza Armada o con un sector de la Fuerza Armada, puesto que un llamado a la calle de esa manera pudiera ser no solo irresponsable, sino al mismo tiempo nos recuerda un poco a lo que fue el 11 de abril del 2002, en el que en su momento, pues gracias a la Fuerza Armada, Chávez salió momentáneamente del poder, pero dos días después, por no contarse con precisamente una estrategia robusta y algo bien planificado, Chávez vuelve a la presidencia rescatado por la propia Fuerza Armada, que en teoría lo había sacado del poder. Y quería hacerte una pregunta que también le hice a Luis al respecto del secuestro que sufrió María Corina Machado el día de ayer.
¿Tú crees que es muestra de que hay algunas fracturas dentro de las fuerzas militares o de repente hay algunas otras señales de las que nos podrías comentar de que podría la oposición estar haciendo avances en ese terreno? Sí, sin duda eso significa que hay quiebres dentro del chavismo. Y esto es simplemente un síntoma, un mal mayor, pero el problema grande que en este momento enfrenta Nicolás Maduro son las contraórdenes. No solamente ocurre con María Corina Machado, que para haberla capturado en su momento, pues esta operación tuvo que haberse planificado y ordenado de alguna manera, lo cual implicaba una decisión dentro del comando del chavismo, pero al mismo tiempo, como ella misma lo comenta, mientras se le iba a llevar a Boleíta, que es la sede de la Policía Nacional Bolivariana en la ciudad de Caracas y también de los servicios de contrainteligencia militar, allí hay una contraorden de liberar a María Corina. Eso se repitió por lo menos durante la madrugada del día de hoy. Reportes de que en la frontera colombo-venezolana fue cerrada por parte de Venezuela, que en la frontera, por ejemplo, en el estado Táchira se colocaron contenedores sobre los puentes binacionales y a horas después de que ocurre ese suceso fueron retirados. De hecho, creo que ni siquiera hay fotos o videos del suceso como tal durante el día, sino en la noche. Entonces, claramente hay un problema de contraórdenes dentro del chavismo que, por supuesto, implica que no hay una unidad en la decisión o en la toma de decisiones. Y, digamos, ¿tú crees que esto, digamos, muestra la debilidad en la que está asumiendo el poder Maduro hoy? Porque en el evento que comentas, que fue bastante más corto de lo que se esperaba, digamos, no parecía precisamente un ambiente en el que se fuera a demostrar fuerza. No, para nada. Y diría que no solamente en el acto, sino también en las calles. Esta es la primera vez que Nicolás Maduro asume la presidencia, o que el chavismo asume la presidencia, y en las calles de Venezuela no hay absolutamente ni una sola persona celebrando. En algún momento el chavismo fue una fuerza popular dentro del país y era capaz de llenar avenidas. Hoy en día los pocos seguidores que van a estas manifestaciones, y hay videos y reportajes al respecto, son empleados públicos que se ven luego llenando y firmando listas de asistencia a estos actos. Entonces, claro, por una parte, estas son las condiciones que se requiere para que pueda lograrse una transición en Venezuela, pero no necesariamente implica que esa transición va a ocurrir en las próximas horas, en los próximos días. Claramente tiene que maquinarse y ejecutarse un plan por parte de la dirigencia opositora que hasta el momento no se ha dado, y empieza a generar una mayor expectativa, pues tomando en cuenta que la mayoría de los venezolanos contaban con Edmundo González dentro del país el 10 de enero. Pero insisto, para concluir esta idea, Edmundo González promete volver a Venezuela cuando las condiciones lo permitan, y nuevamente sirve mucho más un Edmundo González libre y operando políticamente a favor de la libertad en el exterior que un Edmundo González, quizá como muchas personas hubieran pensado, lleno de valentía, intentando ingresar por la fuerza, pero siendo detenido por las fuerzas del régimen. Justo en esa línea quería preguntarte, porque al final se puede hablar mucho de la muestra de debilidad de Nicolás Maduro en las imágenes de hoy, en la desesperación de tratar, digamos, de secuestrar a María Corina, pero, digamos, el que Edmundo González no haya llegado a juramentar el día de hoy, ¿tú crees que también muestra una debilidad en la oposición o crees que los venezolanos entienden que eso era lo que no podía pasar en este momento? No, yo creo que los venezolanos contaban con la entrada de Edmundo González el día de hoy. Esto fue no una promesa vacía, fue una promesa que desde hace algunas semanas lleva tanto Edmundo González como María Corina Machado sobre la mesa. Sin embargo, vuelvo y digo, creo que se dio un escenario pesimista, un escenario que implica que no se lograron acuerdos, que no se lograron acciones suficientes como para que Edmundo González pudiese entrar a Venezuela por la vía que fuese. No creo que ningún venezolano realista hubiera esperado que Edmundo González entrase por avión, como en algún momento muchas personas lo estaban comentando, pero sí probablemente algún tipo de operación, quizás por las fronteras terrestres con las que cuenta Venezuela y que pues son bastante abiertas y por las que miles de personas cruzan por distintos cruces fuera de los oficiales hoy en día. Pero sin duda alguna que no se haya logrado la entrada de Edmundo González puede convertirse en un revés anímico para la oposición que quizás no había sido experimentado desde la elección primaria en octubre del año 2023, que habían sido todas victorias en narrativa y en política para la oposición, y quizás hoy en día se enfrenta a su primer revés anímico dentro de la sociedad venezolana. No, y también creo que hay que tener en cuenta que siempre se supo, ¿no?, que era una, digamos, batalla de largo aliento, pero también hay que ver cuáles van a ser los siguientes pasos que toma la oposición para ir avanzando, y sobre eso quiero preguntarte, pero primero vamos a una pausa y volvemos.
Estamos de vuelta y estamos hablando sobre la situación en Venezuela de los últimos días, una situación bastante compleja en la que ha ocurrido mucho. Y lo que ha ocurrido hoy es la toma de mando de Nicolás Maduro, una toma de mando fraudulenta en una ceremonia bastante corta. Estamos hablando con César Báez. Y César, quería preguntarte por los siguientes pasos, porque si bien ha sido un golpe anímico para la oposición y seguramente para muchos venezolanos, todavía se han dado indicaciones de que pueden pasar cosas en los próximos días y en las próximas semanas, y quería preguntarte por eso. Bueno, María Corina, en el mensaje que ha dado el día de hoy, 10 de enero, primero relatando qué fue lo que ocurrió durante su breve detención a la que fue objeto pues, el día de ayer, 9 de enero, al salir de una protesta en Caracas. Ella también ha sido muy enfática en que Nicolás Maduro ha consumado un golpe de Estado en Venezuela y creo que ese es el tratamiento que debería dársele en todos los niveles a lo que ocurrió el día de ayer. Pero no solo eso, no solo categoriza el problema como lo que es, sino que también, según sus propias palabras, dice que en este momento los venezolanos tenemos que hacer todo lo que sea necesario para restablecer la Constitución en Venezuela. Y a pesar de que María Corina Machado no ha convocado una agenda concreta de actividades, que a mi parecer es entendible, conociendo que esto debe formar parte de una estrategia mayor, porque en este momento no se trata de salir a demostrar un descontento, no se trata de salir a demostrar que Nicolás Maduro es un dictador, porque eso ha quedado mucho más que claro, no solo este año, sino en todos los años anteriores. En este momento, cualquier estrategia de calle de la oposición tiene que tener como objetivo el poder remover a Nicolás Maduro del poder. Y para que eso ocurra, no solamente basta que la gente esté en la calle, como ya se ha hecho incluso en anteriores oportunidades. También se necesita contar con el reconocimiento de las instituciones del Estado y puntualmente de las Fuerzas Armadas. Entonces, esta agenda de calle que pudieran hacer a partir de ahora está entendida dentro del mensaje de María Corina de hacer todo lo que sea necesario para finalmente pues, restablecer la Constitución en Venezuela y combatir el golpe de Estado que Nicolás Maduro ha consumado. Algo que también ha sucedido en las últimas horas es que varios líderes internacionales se han pronunciado en favor de Edmundo González, lo han reconocido como presidente electo de Venezuela. Y en ese sentido quería preguntarte, porque también varios gobiernos han comenzado a imponer sanciones nuevas, se han aumentado las sanciones de Estados Unidos, también digamos los premios que hay para capturar a Nicolás Maduro y otras personas del gobierno. ¿Tú crees que esto pueda tener algún efecto en terminar de romper este último eslabón que serían las Fuerzas Armadas de Venezuela? Sí, va a tener un efecto muy importante, puesto que la presión interna que se ejerce dentro de Venezuela ha sido muy grande. En primer lugar, el chavismo se ha dado cuenta que ha perdido incluso las bases populares que en algún momento fueron su base para mantener poder y control sobre las comunidades venezolanas. Ahora, la presión externa que se había venido relajando por el levantamiento de sanciones que realizó la administración de Joe Biden, en su momento fue una victoria política para el chavismo que le generó muchísima confianza y que también un poco explica la posibilidad de que la oposición se organizase primero en primarias y posteriormente en una elección presidencial en la que, bueno, a pesar de que Edmundo González fue un candidato negociado hasta la última hora por parte de la oposición, fue capaz de liderar un movimiento político suficiente para ganar y demostrar una victoria electoral en Venezuela. Pero ese momento ya pasó y en este momento nuevo Nicolás Maduro se atornilla al poder solamente dependiendo de la violencia política que puede ejercer por controlar la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad en Venezuela. Por eso la presión externa con acciones de ese tipo en este momento cobra mucha importancia estratégica. Sobre todo, para poner un poco en contexto, la recompensa por Nicolás Maduro aumentó de 15 millones de dólares a 25 millones de dólares. Y buscando una referencia en el pasado para contextualizar esa cifra, Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda en su momento, contaba con una recompensa de 25 millones de dólares. Entonces, ese creo que es el tratamiento que le da Estados Unidos en su política de seguridad nacional a Nicolás Maduro, por el gran peligro que representa no solo para Estados Unidos, sino para la región. Porque lo que ocurre en Venezuela no solo afecta a Venezuela, sino por la crisis multidimensional que existe, empuja a millones de venezolanos a salir huyendo del país y esto se ha convertido, por temas de migración, en un gran problema para Estados Unidos. Por eso la presión y las sanciones aumentaron y probablemente tenga o es un síntoma del interés mayor que adquiere Estados Unidos en su política de seguridad sobre Venezuela. Y justamente una persona que no había estado en esta lista de recompensa, pero que se ha sumado en la última actualización, creo que es el actual ministro de Defensa de Venezuela, que se entendía que era una persona con la que de repente podría llegar a haber una negociación. ¿Tú crees que el que haya entrado ahora en la lista quiere decir que se están buscando nuevos interlocutores militares?
Sí, eso es totalmente cierto. Vladimir Padrino López, que por cierto es el ministro de Defensa que ha estado en el cargo en la historia venezolana por la mayor cantidad de tiempo y por mucha diferencia de los anteriores. Él porque es una pieza clave para mantener el control interno dentro de la Fuerza Armada Nacional. Y por lo menos de acuerdo a los propios testimonios de líderes opositores, cuando se da esta conjura el 30 de abril en Venezuela, liderada por Juan Guaidó y Leopoldo López, en la que un grupo de militares se sublevan en la ciudad de Caracas. Parte de lo que los propios líderes opositores han dicho en testimonios y libros que han sido publicados es que Vladimir Padrino López era parte de las negociaciones que en su momento se dieron para apoyar una sublevación contra Nicolás Maduro, y no solo él, sino otros altos jerarcas del régimen. Entonces, claramente que él haya sido incluido en esta lista y que ahora sobre él pesa una recompensa de 15 millones de dólares, que era lo que había por Nicolás Maduro hasta el día de hoy, que fue aumentada a 25 millones de dólares, trata o lo empieza a tratar como un personaje que no va a formar parte de los intentos para una transición en Venezuela. Y claramente creo que el esfuerzo que hace la oposición venezolana por contactar a líderes militares no va a ocurrir en los altos jerarcas o en el alto mando militar, va a ocurrir seguramente en los rangos medios y bajos, que no son los que disfrutan de la corrupción millonaria, que sí disfruta el alto mando militar que sigue leal a Maduro. Y así como hay fracturas en el chavismo, ¿tú crees que hay fracturas dentro de la oposición o todavía se mantiene bastante unida? Porque durante los últimos días se ha hablado mucho del silencio de algunos, digamos, líderes de la oposición, como Enrique Capriles, por ejemplo. Sí, sin duda alguna, hay muchos líderes de oposición que han apostado al fracaso de María Corina, claramente en contra de la voluntad de la mayoría de los venezolanos, pero se entiende por el ego que ha representado que una persona, una líder como María Corina Machado, que por mucho tiempo se mantuvo aislada porque la aislaban de los grandes círculos de decisión política, pues ahora que ha sido capaz de liderar un movimiento tan grande. Recordemos, María Corina en la primaria de la oposición fue electa con más del 92% de los votos por parte de la sociedad venezolana, tanto dentro como fuera de Venezuela. Y eso hirió a muchas personas que a partir de ese momento pues vieron en riesgo, en peligro su posición política, su liderazgo y su reconocimiento. Y sí, es muy triste decirlo, pero hay personas cercanas o quizás líderes de oposición apostando al fracaso de María Corina. O sea, por ponerlo también en contexto, la persona que sacó más votos en la primaria después de María Corina Machado fue Carlos Prosperi, el candidato de Acción Democrática, que después no quería reconocer el resultado de la primaria, alegó que hubo fraude y meses después terminó viéndose en las tarimas apoyando a Nicolás Maduro, la segunda persona que sacó más votos en esa primaria de la oposición respaldada por un partido político histórico acá en Venezuela. Entonces, claramente, personas dentro de la oposición apostándole al fracaso, pero al mismo tiempo creo que hay unidad en el objetivo y que la sociedad venezolana entiende que María Corina Machado no va a negociar la libertad de Venezuela. Y de ahí es que surge la legitimidad que tiene María Corina Machado para liderar la oposición hoy en día. No, y además que la victoria de María Corina Machado y de su estrategia implica no solo la victoria de millones de venezolanos, sino también una victoria muy importante para la libertad en América Latina, porque la caída del régimen de Nicolás Maduro sería claramente un punto de inflexión en la región. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, César. Seguramente vamos a estar hablando para seguir comentando las actualizaciones en ese tema. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y seguimos hablando sobre la situación en Venezuela, luego de lo que ha ocurrido en los últimos días y finalmente la toma de poder de Nicolás Maduro nuevamente, de una toma bastante fraudulenta. Hemos hablado sobre qué ha pasado al interior de Venezuela, cómo han ido las protestas, el secuestro de María Corina Machado, pero también hay que hablar sobre el impacto internacional que tiene lo que viene ocurriendo en este país y también qué decisiones están tomando los países y cómo puede afectar lo que va a ocurrir en las siguientes semanas. Nos acompaña para hablar de esto desde Corrientes, Argentina, el analista político Alberto Medina. Bienvenido, Alberto. Gracias por la invitación, como siempre. Y también nos acompaña desde Lima, Perú, el economista y analista político Werner Schuller. Bienvenido, Werner. Muchas gracias, Araceli, con mucho gusto. Me gustaría comenzar contigo, Alberto. ¿Tú crees que la presión internacional ha tenido algún tipo de efecto en lo que ha venido ocurriendo en Venezuela en las últimas semanas? A la luz de los acontecimientos, diría que todo ese esfuerzo gigantesco que han hecho un montón de presidentes y de naciones, tomando posturas públicas y demostrando su posición, lamentablemente no ha tenido el efecto que todos deseábamos, ¿no? Claramente no ha ocurrido lo que esperábamos, la presión internacional evidentemente no alcanza y estamos frente a un hecho inédito en la historia mundial que tiene que ver con el fracaso sistemático
de la diplomacia para resolver este tipo de conflictos, ¿no? Recordemos que en otro tiempo este tipo de situaciones lamentablemente se resolvían mediante la fuerza. Gracias a Dios se dejó de lado aquella forma de resolver conflictos, pero también es cierto que ante la evidencia empírica hoy tenemos que revisar qué se puede hacer para evitar este tipo de atropellos de los pícaros de siempre, que aprovechan justamente la imposibilidad práctica de llevar adelante un planteo de otra naturaleza para apropiarse del poder y en este caso de la vida de los venezolanos, atropellando todas las instituciones sin ningún pudor. Werner, quería preguntarte sobre la toma de poder hoy día de Nicolás Maduro, porque ha habido algo bastante importante de notar, ¿no? Que es que solo estuvieron con él como presidentes de la región Díaz-Canel, el presidente de Cuba, y Ortega, de Nicaragua. Y quería preguntarte en ese sentido, ¿por qué crees que no ha tenido mayor apoyo del resto de líderes de izquierda de la región? Es que hay que poner la cosa en perspectiva. Definitivamente comparto con Alberto que no se logró el objetivo y todo lo que se quería, lo que quería María Corina Machado, González y en general la comunidad internacional, el mundo libre internacional, que era que tomara el control del gobierno, el poder, González como corresponde. ¿Correcto? Porque ha sido es el presidente electo y es al que le corresponde constitucionalmente y según las reglas y normas en Venezuela, pues le competía ser el presidente. Sin embargo, yo lo que creo es que sí ha demostrado que el régimen está en caída libre desde mi punto de vista. No quiero decir que esto es cuestión de horas, ni de días, ni de semanas, pero yo sí creo que está en caída libre y se ha quedado solo, que es lo mismo que decir que ha estado con Ortega y con Díaz-Canel, porque es peor, es mejor solo que mal acompañado. Pero lo cierto es que esto ha sido una demostración de dos cosas, desde mi punto de vista, dos cosas muy importantes. La primera es la que acabamos de decir, se ha aislado con mucha intención política, por supuesto, y figuretismo. Boric en Chile se ha escandalizado y ahora se ha rasgado las vestiduras, poniéndose en contra, ya ni siquiera indiferente, sino en contra de Chile. Pero lo ha hecho y ya marcó distancia. Lula no ha dicho nada y la misma Sheinbaum, que ya no tiene nada que perder porque tiene 6 años por delante en México, pues también ha guardado silencio. Por lo tanto, se ha quedado solo. Y cuando hemos visto esto que tú has comentado de quienes lo han acompañado, hemos visto que ni siquiera sus grandes aliados, ¿no?, en este mundo alternativo, que es el mundo no libre, ¿no?, que es Rusia, China, Irán, pues lo que han enviado han sido personajes de tercer o eventualmente cuarto nivel. Con lo cual, creo que queda clarísimo que él ha perdido relevancia a nivel mundial. Y el otro tema que creo que ha quedado demostrado claramente es que no va a salir de ninguna manera por vías tradicionales. Esto, y perdónenme ser tan cinematográfico, pero esto va a ser como Tony Montana en Cara Cortada. Va a terminar al final con metralletas y cosas, peleándose con todo el mundo, y eventualmente, no me atrevo a proponerlo, pero eventualmente muerto en el proceso. Yo creo que está claro. Entonces, ahora hay que ver cómo es que los stakeholders de fuera, ¿no?, sobre todo de fuera, van a actuar y qué posiciones van a tomar. Sí, justamente sobre ese tema, Alberto, quería preguntarte porque algo bastante curioso, las declaraciones de Bukele en redes sociales y por otro lado el reconocimiento de Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos, de Edmundo González como presidente de Venezuela. Quería preguntarte, ¿cuáles consecuencias crees que pueden tener que, digamos, en la región y también en Europa cada vez hay más países que están poniéndose del lado de la oposición en Venezuela? Bueno, hasta ahora no vimos ningún efecto práctico de esto, ¿no? Esto ha sido hasta ahora declamativo, importante, pero no deja de ser retórico, y particularmente el caso de Estados Unidos, habría alguna expectativa de que en algunos días más, cuando asuma el presidente Trump en su segundo mandato, hubiera algún tipo de decisión, pero yo soy bastante pesimista al respecto. No creo que vaya a tomarse ninguna decisión relevante, más allá otra vez de lo simbólico, ¿no? Lo que quizás tiene un impacto interesante para analizar, particularmente en América Latina, es que dadas las circunstancias y coincidiendo con esta mirada de que el final lamentablemente no va a ser precisamente pacífico, yo también lo veo de esta manera,
lo más grave quizás, y esto sí puede tener consecuencias políticas en la región, es este silencio cómplice, que es la primera vez que se da en esta magnitud, ¿no? Esta es la tercera gestión de Maduro, la tercera vez que asume como presidente, pues la primera vez que este vacío político se traduce no solamente en la falta de presencia física en el momento de la asunción, sino también de un silencio, diría yo, atronador por parte de los dirigentes de la izquierda latinoamericana, no solamente de los presidentes, sino también de los dirigentes políticos que militan esas ideas, y salvo la excepción de Boric, bastante criticado, por cierto, por la izquierda latinoamericana por esa actitud, vamos a tener consecuencias políticas, porque va a ser muy difícil explicarle al electorado de los países de la región por qué ni siquiera hay una declaración, digamos, manifestando una postura sobre el tema de Venezuela. Es todo tan burdo, es todo tan alevoso, que a esta altura del partido el silencio se convierte realmente en un hecho criminal, cómplice a la altura de la magnitud del descalabro que ha implicado esta toma del poder fraudulenta y esta apropiación, digamos, ilegítima del poder en Venezuela. Con lo cual creo que esto va a tener consecuencias directas en América Latina, en lo político, afortunadamente en la dirección que probablemente nosotros querramos, ¿no? Que tiene que ver con la caída estrepitosa de la izquierda y un derrumbe que va a venir de la mano de una suerte de reconocimiento tácito de que la única forma de sostener el socialismo en estos países es con dictaduras, es imponiéndose fraudulentamente, porque la sociedad en algún momento le da la espalda, así como circunstancialmente podría apoyar en una elección. Está claro que también hay un momento en el que abandona, y ese momento se ha hecho explícito en la última elección en Venezuela. Algo que se ha resaltado bastante, no solo en el caso de Boric, sino con las ausencias, por ejemplo, del gobierno de México, del gobierno de Colombia, de Petro y de Sheinbaum, es esta idea de que de repente hay algunos gobiernos de izquierda que están repensando su apoyo tal vez de fondo a Nicolás Maduro. Verne, quería preguntarte sobre eso, si crees que este silencio o estas críticas que está haciendo, por ejemplo, Boric, reflejan un cambio real o es un cambio que simplemente se da por la situación política del momento. Bueno, yo creo que es una sumatoria de diferentes fórmulas de oportunismo, sin duda alguna, pero además sí reflejan lo que comentábamos antes, ¿no? Que se ha aislado Maduro se ha autoaislado producto de cómo ha manejado toda esta situación, que es a todas luces pura represión desde el punto de vista institucional. No existen instituciones libres en Venezuela desde hace muchos años, no desde hace muchos meses. Desde hace muchos años ha tomado control absoluto, y eso a ojos de nadie, ¿no?, puede no ser calificado como una dictadura, o yo me atrevería a decir hasta una tiranía, ¿correcto? Entonces ya son frases y términos mayores con los cuales no se quiere asociar nadie. Eso desde el punto de vista político, desde el punto de vista, digamos, electoral y de popularidad de ellos. Pero hay otro elemento que es importante. En mi opinión, en gran medida, este último oxígeno, este último aire que tomó Maduro el último año, ¿no?, es, en mi opinión, insisto, consecuencia directa de la administración Biden. Cuando Biden retrocede y le abre nuevamente, llamemos coloquialmente, el caño de recursos a la tiranía y a la dictadura venezolana, es que toma vuelo. Allí es que plantea estas nuevas elecciones, que dice que va a respetar, y engatusó, sabe Dios por qué motivos, no es tema de la conversación hoy, pero creo que fue una medida con muy mal efecto producto de los americanos. Hoy ya ha cambiado. La misma administración, esta saliente en los Estados Unidos, está tratando de lavarse un poquito la cara con hablar de sanciones y de endurecer todo el tema, pero la realidad es que eso ya no tiene ningún efecto, comparto eso. Pero lo que viene, yo no creo que vaya a ir por el camino de tomar medidas políticas y militares y por ese lado, pero yo sí creo que va a recrudecer la realidad de ser un país hoy día pobre, un país paria en el mundo, y una gestión y una administración que está compuesta por parias que están entendidos en el mundo como una organización criminal internacional. Por lo tanto, sí creo que los problemas van a ser muy serios. El efecto del cambio en Estados Unidos creo que es uno de los elementos que ha hecho repensar a los líderes de todos los otros países vinculados o relacionados,
incluido Irán, incluido Rusia, incluido China, ¿no?, en relación a Venezuela, que con esto termino. Cuando hacemos grandes números a nivel global, Venezuela no es tan relevante. Es una nación, es un país al que queremos todos y respetamos profundamente, ¿no? Pero vamos a ser sinceros y vamos a poner números a las cosas. Hay una frase que se utiliza que dice hay que saber escoger las batallas, y aparentemente todos estos cómplices con los que ha jugado Maduro ahora, salvo, ya digo, ¿no?, Ortega y Díaz-Canel, que están peor que él, pues lo han repensado y se han hecho a un lado. Sí, creo que además este tema de Rusia, Irán, China, que están también en otros conflictos geopolíticos ahora a nivel mundial, hace que Venezuela, para ellos en todo caso, pierda un poco más de relevancia, y eso es lo que también permite, creo que, tener un poco más de esperanza en que se pueda llegar a alguna especie de salida. Y también creo que hay que hablar un poco sobre el rol de los Estados Unidos en este tema, pero vamos a una pausa y regresamos con eso. Estamos de vuelta y seguimos conversando sobre lo que viene ocurriendo en Venezuela y especialmente sobre el contexto internacional en el cual esto ocurre, cómo las presiones pueden terminar de ayudar o qué efecto pueden tener. Y Alberto, en ese sentido quería preguntarte, porque se está dando en estos momentos una configuración geopolítica interesante. Por un lado, los aliados clásicos de Venezuela, como nos decía Werner, están un poco más debilitados o tal vez no tan presentes en lo que es Venezuela en este momento. Por ejemplo, Rusia está en el tema de Ucrania, China tiene sus propios problemas regionales. Digamos, ¿tú crees que en ese sentido, junto ese contexto con la toma de poder de Donald Trump, que digamos va a tener una línea un poco más dura en cuanto al tema de Venezuela, podría generarse la presión suficiente sobre las fuerzas militares de Venezuela para lograr una especie de transición? ¿O crees que ese escenario todavía es muy lejano? Creo que esto depende mucho, en buena medida, de la capacidad de negociación, ¿no? Es decir, aquí lo que está en juego, en definitiva, es la conducta que han tenido los altos mandos militares a lo largo de estos años como cómplices necesarios de este fraude electoral por un lado y esta apropiación del poder por el otro. Y en la medida que no se negocie una salida elegante, amigable, particularmente cierto nivel de impunidad respecto a lo que ha pasado en estos últimos años, va a ser muy difícil que los sectores vinculados a los mandos militares finalmente depongan su actitud, porque no tienen garantía alguna de avanzar en esa dirección. Por eso creo que hay tanta insistencia con esta cuestión o este factor de poder que ha sido central en esta dictadura venezolana, ¿no? Creo que más allá de las posturas internacionales, de las declaraciones y los silencios de los organismos multilaterales, lo cierto es que si no estuviera la fuerza militar del lado de Maduro hoy, esto sería absolutamente imposible de hacer. Y creo que en ese sentido todo el arco político venezolano que triunfó en la elección de julio pasado tiene claro que es ese el eslabón a derribar si es que se quiere resolver esto de una manera pacífica, lo cual me lleva a pensar que probablemente el desenlace no sea precisamente muy pacífico, porque seguramente habrá finalmente sectores de un lado y del otro desconociendo o obedeciendo esta convocatoria del presidente electo. Lo cierto es que la presión seguirá, seguramente con Trump en el poder eso podrá tomar mayor impulso, pero finalmente me parece que algo que no está en el análisis de lo que estamos haciendo en el día de hoy se resuelve finalmente en ámbitos un poco más opacos, vinculados a una negociación que seguramente está en marcha, de la que participarán probablemente muchos líderes del mundo, tratando de desentrañar cómo salir de esta madeja de una manera prolija, ¿no? Lo cual no es para nada fácil, porque esto me hace recordar el desenlace de Colombia respecto a su esquema de pacificación, ¿no? Invariablemente la paz, si finalmente se da en el marco de una amnistía y de cierto nivel de impunidad, es una forma de injusticia con algunos sectores que han sufrido las consecuencias devastadoras de un régimen autocrático, y esto es parte, lamentablemente, de la discusión en estas horas, si es que queremos finalmente el bien mayor, que tiene que ver con liberar al pueblo venezolano de la opresión y darle la oportunidad de que se vuelva a integrar al mundo. Justamente lo que se señala bastante en las últimas horas y en los últimos días es apuntar a estas pequeñas grietas que comienzan a verse en las Fuerzas Armadas de Venezuela. Pero mientras estas grietas no terminen de significar una ruptura completa, Werner, quería preguntarte qué significa
para América Latina que Nicolás Maduro siga en el poder en Venezuela? Bueno, esta es una pregunta que está clara, ¿no? Pero yo no puedo dejar de hablar, está clara en el sentido de que sigue estando el socialismo del siglo XXI presente y más vivo que nunca, porque no hay que olvidarse que el compañero de brazo, México, es un país netamente socialismo del siglo XXI y cuando haces el balance en la región, te puedes dar cuenta que no es que se haya debilitado, se ha debilitado en una parte, lo de Venezuela no da más, tienen problemas económicos, obviamente un problema político grave, pero por el otro lado México está muy sólido en ese sentido y eso no es bueno. El panorama sigue siendo complejo y por eso yo soy de los que piensa que todos estos esfuerzos que se han hecho ahora y que se han venido haciendo en estos últimos meses deberían ser pan de cada día, todos los días. Los medios y todos los días las instituciones del mundo libre tienen que recordarle a esta gente que están bailando fuera de la fiesta y que lo que están haciendo, ¿no?, es destruyendo ya no solamente a las clases medias, a los empresarios, a las clases medias, sino que están destruyendo los fundamentos de los países en los que se meten. No hay que mirar Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia. Es un mismo patrón y el destino es exactamente el mismo. Es empobrecer, empobrecer, destruir, destruir y ser cada vez más reaccionario y violento en el control de esa sociedad. Entonces, yo lo que creo es que ahora tenemos que ver no solamente el efecto político, que es el que acabo de hablar, sino también económico. No hay que olvidarnos, la Venezuela de hoy no es para nada la Venezuela de Chávez, ¿no? Chávez tenía 100.000 millones de dólares para girar. Eso en los países del mundo libre no existe, es decir, en Estados Unidos ninguna empresa es del Estado. O sea, si tú das un golpe de Estado, no eres dueño de las empresas. Es lo que pasa en el Perú, por ejemplo, a donde ha habido diferentes intentos políticos, pero no han podido tomar control de la economía. Bueno, en Venezuela el dictador se encontró con la chequera más grande de América Latina a disposición. Eso hoy ya no existe. Sin embargo, todavía hay mucho movimiento económico producto de empresas grandes, y voy a poner ejemplos, nada más, ¿no? Las petroleras. O sea, Chevron tiene que tomar alguna medida. No se puede quedar en silencio como si no pasara nada diciendo, oye, yo invertí desde hace 40 años y ahora está ya, pero está siendo colaborador directo, voluntario o involuntario. Chevron es socia de PDVSA, ¿no?, en 3 o 4 de los emprendimientos más importantes de petróleo que tiene Venezuela. Entonces, eso es en el área de petróleos. Está Repsol, tienes a las cadenas hoteleras. Esperia ha ido publicando en estos últimos meses que tiene 3 emprendimientos nuevos en Venezuela. Entonces, esta es una crítica muy dura al sector que es el que no necesariamente opina, pero tiene que ahora también tomar medidas. Y si ya vienen las medidas de orden político, vale decir, de los jefes de gobierno, de los gobiernos del mundo libre, creo que el empresariado también tiene que poner las barbas en remojo y no ser cómplice de esto que está ocurriendo, porque eso, así como Biden, que le dio recursos en su momento, ¿no?, estos le están dando recursos al régimen y a los regímenes, ¿no? Esto pasa en Cuba, ¿ok? O sea, y si tú quieres hacer negocios en Cuba, tienes que ser socio de la élite, por lo tanto, eres cómplice. Entonces, este es un tema serio que creo que va a dar mucho que hablar en las próximas semanas y meses. Y aprovechando lo que has dicho, creo que también hay un comentario económico que vale la pena hacerse, que es que creo que no hay mayor prueba de que el socialismo no funciona, que no haya funcionado en Venezuela en un momento que tenían las reservas de petróleo más grandes del mundo y también en un momento en el que tenían los precios de petróleo más altos del mercado históricos. En todo caso, es una prueba bastante clara de que las políticas socialistas no funcionan y generaron un éxodo masivo de millones de venezolanos. Y quería preguntarte sobre ese tema, Alberto, sobre la migración, porque se entendía que frente a que Nicolás Maduro se quede en el poder podría darse una segunda ola migratoria en la región, un tema que preocupa, creo, a varios países y también creo que es parte de la razón por la que Boric está teniendo posiciones tan en contra de Nicolás Maduro. ¿Cómo crees que puede afectar a América Latina una segunda ola migratoria de venezolanos? Bueno, esto tiene un impacto diferente según el país del que estemos hablando, ¿no? Hay naciones que han tenido un impacto gigantesco en términos migratorios
venezolanos, otras con una menor repercusión. Habrá que ver cómo impacta esto fundamentalmente en los países limítrofes. Creo que el caso Brasil y el caso Colombia seguramente serán temas que justamente generarán problemas en un momento en el que, por otro lado, la economía brasileña no está pasando por su mejor momento y tampoco ayuda, por supuesto, una corriente migratoria de volumen que se parezca a las anteriores. Lo cierto es que creo que todavía hay que dejar pasar algunas semanas para ver cómo se dan ciertos acontecimientos. Debe haber todavía alguna cuota de esperanza, probablemente menor a la que había hasta una semana atrás, pero seguramente muchos venezolanos que están allí sufriendo el régimen deben tener todavía alguna expectativa de que algo pueda suceder en los próximos días. Lo cierto es que a medida que el tiempo transcurre, obviamente que las posibilidades son más bajas, ¿no? Y que el tiempo nos juega absolutamente en contra en esta dirección. Creo que los países también tendrán que hacer un esfuerzo significativo para colaborar más allá de lo retórico, porque bien decía recién, el impacto económico va a ser importante, puede ser significativo si no se toman las medidas a la altura de los acontecimientos. Y no quiero dejar de decir esto también, ¿no? Termina funcionando esto que pasó como una especie de incentivo a las dictaduras, porque al final del día, si nada pasa, si nada ocurre, si la declaración diplomática no es suficiente, si el apoyo de los países de Occidente a un líder elegido legítimamente, como el mundo no sirve para ponerlo en funciones y ese apoyo queda solamente en lo discursivo, pues terminamos estimulando la actitud autoritaria de cualquier personaje, no solamente los que están, sino los que pudieran venir en el futuro, que se verían incentivados a apropiarse del poder. Total, al final del día no pasa nada. Bueno, y justamente hablando de Edmundo González, y ya para terminar, quería preguntarle a ambos cómo interpretan lo que hemos escuchado en su mensaje. Edmundo González, presidente electo de Venezuela, ha dicho que va a regresar a juramentarse a Venezuela, que se encuentra muy cerca, que lo que ha pasado en los últimos días muestra prácticamente que el gobierno del régimen de Nicolás Maduro está en sus horas más desesperadas, y además ha dado órdenes a las fuerzas militares como comandante en jefe de desconocer al gobierno de Nicolás Maduro. Werner, ¿qué opinas sobre las declaraciones de Edmundo González? Mira, yo creo que ha hecho lo correcto, ¿no? La realidad tiene que marcar las acciones y tus decisiones. Yo creo que no se ha movido un ápice en su discurso de fondo. Lo mismo ha ocurrido con María Corina Machado, con lo que ha estado ocurriendo desde esta tarde a través de las redes y que hemos visto en diversos medios. Creo que ha hecho lo correcto porque nunca han apelado a la violencia o a sugerir violencia. Y eso a mí me parece tremendamente importante. Y es allí donde creo que ellos tienen que quedarse. El mensaje que ha dado González Urrutia hoy es un mensaje enérgico, pero absolutamente dentro del marco del Estado de Derecho, dentro de la Constitución. Él es el presidente electo de Venezuela y en ese sentido tiene toda la prerrogativa de decirle a quienes dependen de él, que es el ejército, las Fuerzas Armadas bolivarianas de Colombia, que reflexionen y que se pongan al lado del Estado de Derecho y no en contra. Eso es por un lado. Y por otro lado, también creo que ha sido juicioso el no pretender entrar violentando la violencia y el cerco que ha generado Maduro y el régimen allí, porque tampoco es dable que se empiece a generar un frente bélico al interior de Venezuela. Creo que lo peor que le puede pasar al pueblo, le podría pasar al pueblo venezolano que todavía está en Venezuela, es que empiecen a generarse conflictos armados que puedan ser una protoguerra civil o algo así. Eso es algo que creo que muy conscientemente González Urrutia ha mantenido en claro y ha respetado. Y para terminar, esta posición, ¿no?, refuerza, ¿no?, la posición del otro lado, en el sentido, o los posiciona como lo que son una pandilla que al haberse dilapidado todos los recursos de un país, del país más rico de América Latina en su momento, después han entrado en financiamientos de narcotráfico, minería ilegal, etcétera, y se han convertido en una mera banda criminal, ¿no?, internacional. Entonces, creo que es lo correcto lo que está haciendo la oposición, más allá de lo que quisiéramos todos. Nosotros quisiéramos que mañana
Venezuela vuelva a ser una democracia y que viva su pueblo en libertad. Alberto, ¿cuáles son tus impresiones? La sensación que me queda es que el mensaje deja muchos subtítulos, ¿no? Porque por un lado envía un mensaje muy claro a las fuerzas de seguridad, insistentemente, reiterando varias veces esa cuestión institucional y democrática de respetar la elección de los venezolanos. Por otro lado, también me parece que envía un mensaje de expectativa positiva para aquellos que viven en Venezuela, para que no bajen los brazos y continúen con la lucha. Y también deja entrever una suerte de coordinación que no queda muy clara cuál es, pero de alguna manera está dejando, me parece que también ahí, en forma encriptada, ver que hay un trabajo solapado por detrás que probablemente tenga que ver con estas negociaciones de las que hablábamos hoy, para que se pueda producir un proceso de transición pacífico. Ojalá que así sea. Me parece que intentó, al menos en el mensaje, dejar la puerta abierta a esa posibilidad y no abrirle espacio a la violencia, como bien se dijo. Hoy creo que también deja claro que el objetivo de la oposición en las próximas semanas y en los próximos meses va a ser apuntar justamente a las Fuerzas Armadas para terminar de hacer un cambio real en el gobierno de Venezuela. Muchas gracias por acompañarnos, Alberto. Hasta pronto, muchas gracias. Muchas gracias, Werner. Un gusto como siempre, gracias a ti, Araceli. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos con la parte final del programa, pero antes de entrar a las conclusiones, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, ha dado declaraciones. Vamos a ver un pequeño extracto. Hoy, en Caracas, Maduro ha violentado la Constitución y la voluntad soberana de los venezolanos expresada el 28 de julio. Consuma un golpe de Estado, se autocorona dictador. No lo acompaña el pueblo. No lo acompaña ningún gobierno que se respete como democrático. Solo los dictadores de Cuba, el Congo y Nicaragua. Sigo trabajando las condiciones para mi ingreso a Venezuela y asumir, como lo manda la Constitución y me lo ha ordenado el pueblo, la presidencia de la República y la comandancia en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Represento la voluntad de casi 8 millones de venezolanos dentro de la patria y la de millones de compatriotas a quienes se les impidió votar en el extranjero. Y tengo el deber de defender ese compromiso. Como lo dijo María Corina Machado, la decisión de cerrar las fronteras del país y artillar los aviones militares que cuidan el espacio aéreo buscaban hacer conmigo en el aire lo que hicieron ayer contra nuestra líder, donde lamentablemente resultó herido un hombre inocente. Esto solo habla de su cobardía y de su ausencia de escrúpulos, pero pronto, muy pronto, aunque ellos hagan lo que hagan, lograremos entrar a Venezuela y le pondremos fin a esta tragedia. Bueno, este ha sido un extracto del discurso que ha dado hace un tiempo, pero creo que importante es ir por partes, ¿no? Primero, va a regresar a Venezuela a tomar mando oficialmente cuando se den las condiciones. Y otro tema importante que es el de la coordinación con María Corina, con la oposición, una coordinación bastante estrecha, y el mensaje a las Fuerzas Armadas, porque yo creo que el mensaje de fondo, y creo que es una conclusión clara de todo lo que hemos venido hablando en el programa, el mensaje de fondo que está dando es uno muy claro. Primero, que saben que la calle está de su lado, más de 8 millones de venezolanos que votaron por ellos y también millones a nivel mundial, que las protestas siguen en ese sentido como una muestra de que este apoyo no se ha quebrado. Creo que parte de lo que apunta el régimen de Nicolás Maduro es que con el tiempo las personas vayan desilusionándose y cada vez haya menos apoyo de la oposición, y eso es algo que la protesta de ayer muestra que no ha ocurrido, que la población, el pueblo venezolano sigue apoyando a la oposición y sigue manifestándose sin miedo en las calles de Venezuela. Y otro segundo punto, que el apoyo internacional ha sido fundamental y va a seguir siendo fundamental, porque esto nos lleva al tercer tema, el último eslabón,
Lo que falta para que caiga el régimen de Nicolás Maduro es lograr un quiebre, una ruptura de las Fuerzas Armadas y que una parte de las Fuerzas Armadas reconozca a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. Una vez ocurrido eso, podrá haber un cambio real en Venezuela. Entonces, están apuntando todos los esfuerzos de la oposición a eso, una muestra de poder de político con las masas en las calles, una muestra de poder diplomático con varios gobiernos cada vez más a favor de la oposición, y lo último que falta es convencer y lograr una ruptura en las Fuerzas Armadas Bolivarianas, lo cual implicaría que Edmundo González podría regresar a Venezuela a juramentarse e iniciar una nueva era en este país. Es un mensaje todavía de esperanza, de que todavía hay mucho pan por rebanar en el futuro y que específicamente todavía queda bastante en la lucha, que no hay que desesperarse porque no haya pasado hoy día o porque no pase en las siguientes semanas. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.